Hoy vamos a hablar del poder que tiene la envidia sobre las vidas, lo malo que puede ser, pero también vamos a hablar de que aquel que está bajo la bendición de Dios sale victorioso. Por eso vamos por un momento a buscar del cielo, vamos a orar, Padre Celestial, aquí con toda la iglesia reunida, en el nombre de Jesús, Señor, entramos a tu presencia. Señor, pedimos para que tu gloria esté visitándonos. Primero para presentarnos, para que quites todo aquello que puede detener el fluir de tu espíritu. Si hay algo malo en nosotros, si hay algo que está mal en nuestros corazones, Señor, te pedimos perdón. Si hay algo que hicimos mal, Señor, que tu sangre bendita esté limpiándonos, limpiando a la iglesia, redimiendo a la iglesia de todo pecado. Señor, si hay algo que pueda interferir al fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas o en la iglesia, te pedimos perdón. Ahora, en el nombre de Jesús, en cada hogar, Señor, redime todo pecado familiar, toda obra de maldad de parte de tus hijos. Señor, te pedimos perdón. Limpianos con tu sangre. Y Señor, aquí en tu presencia intercedemos y oramos para que tu gloria descienda ahora y tu Espíritu esté visitando nuestras vidas. Ahora, Señor, ahora visita, llena cada vida. Si alguien se está quedando sin fe, si alguien está bajando los brazos, si alguien está angustiado, triste, Señor, si alguien de nuestra hermandad, de la iglesia, está perdiendo la esperanza, la fe, Señor, que en este momento tu Espíritu los esté levantando ahora, renovando sus fuerzas, dando una unción poderosa ahora, Señor, a toda la iglesia. Los que están aquí en el templo y los que están conectados en las redes reciben la unción poderosa del Espíritu Santo. La unción que los renueva, la unción que fortalece ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Y si algo lo tiene atado o atada y no lo deja moverse con libertad, Señor, esas ataduras se cortan ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo fortalece, levanta, unge, renueva con una unción renovada y poderosa a toda la iglesia, Señor, para poder compartir este tiempo. Y Padre Celestial, también oramos por las necesidades físicas. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, deshacemos toda obra de enfermedad. Se cortan las cadenas, toda opresión en el cuerpo, toda dolencia, todo problema físico. Con la iglesia, de acuerdo, unidos en un mismo espíritu, Señor, deshacemos toda obra de enfermedad. Y declaramos, porque lo dice tu palabra, que tu pueblo, tus hijos, somos sanados por las llagas de Jesucristo. Y esa sanidad la recibimos, la tomamos para nuestras vidas, para nuestros hogares, echando toda enfermedad, echando toda peste, toda plaga. En el nombre de Jesús nos declaramos sanos por medio de tu palabra. Señor, recibimos tus promesas. Señor, y toda maldición es cortada. Señor, bendecimos los hogares, bendecimos las vidas. Si alguien está oprimido, atormentado, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, libertad para sus vidas, un milagro. Son libres, en el nombre de Jesús. Se rompen las ataduras, se rompen las cadenas y tu pueblo. Y aquel que está recibiendo esta bendición recibe libertad, cortando los pactos de brujería, de hechicería, de magia, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo recibe
libertad, ahora, en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos por milagros para toda la iglesia, milagros de diferentes tipos, géneros, milagros de provisión. Señor, aquel que necesita un milagro de provisión en lo material, una casa, un trabajo. Señor, ahora, el Señor, con problemas de deudas, se desatan los milagros para toda la iglesia, milagros poderosos en lo sobrenatural. Señor, aquello que es imposible al alcance de nuestras fuerzas, al alcance de nuestras manos, en el nombre de Jesús. Ahora, esos milagros vienen para tus hijos, vienen para la iglesia, vienen para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Se desatan grandes y poderosos milagros ahora, en lo sobrenatural, Señor. Que tu pueblo pueda darte toda la gloria por estos grandes milagros, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, te damos toda la gloria y recibimos esos milagros. Los recibimos por fe. Señor, recibimos las bendiciones que de antemano preparaste para nuestras vidas, preparaste para la iglesia, preparaste para tu pueblo, para que anduviésemos en ellas. Las recibimos ahora, Señor, y por fe empezamos a caminar sobre esas bendiciones. Caminamos sobre ellas, ahora en el nombre de Jesús. Camine aún por fe, camine, plántese, pise esas bendiciones. Empezá a pisarlas, aún hace un movimiento con tu pie. Piso esta bendición, la piso, porque Dios la preparó para que ande sobre ellas. Desatá esa fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, aleluya, dale gracias. Allí en tu hogar, en tu casa, dale gracias a Dios por todo lo que Él te va a dar, por todo lo que Él está haciendo en tu vida, en tu pueblo, en la iglesia. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias por la sanidad, gracias por la vida también, gracias por el sustento. Gracias por el pan. Comenzá a darle gracias. Todo lo que vas a ver, todo lo que tenés para darle gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Gracias. Si estás con tu familia, dale gracias por las bendiciones familiares. Gracias. Gracias porque estás con tu pueblo. Gracias por la sanidad. Vas a ver que tenés un montón de cosas para darle gracias a Dios. Gracias por de dónde te sacó Dios, por lo que hizo en tu vida. Gracias, Señor, gracias, gracias porque estamos con tu pueblo, con la iglesia. Dale gracias, un momento de darle gracias, que no sea solo pedir, sino, Señor, te damos gracias, Señor. Dale toda la gloria ahora, te doy la gloria, te damos gloria, Señor, toda la gloria. Honramos tu nombre, porque tu nombre es grande, Señor, poderoso. Señor, te damos toda la gloria por la oportunidad de estar en tu presencia, por medio de la cruz del Calvario. Señor, porque moriste por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nuestras vidas. Gracias porque es el tiempo de la gracia divina. Y estamos en este lugar, o estamos en tu presencia solo por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, dale un fuerte aplauso en tu casa, en tu hogar también. Gracias, Señor. Es un momento de comunión, ¿verdad? Puede tomar asiento, prepárese, hoy vamos a compartir la palabra de Dios, este alimento que nos nutre, este alimento que nos transforma, la palabra. La Biblia dice que nosotros, para Dios, somos seres eternos. Muchas veces nosotros, los humanos, no entendemos esto, que Dios nos preparó para ser personas eternas. Y nuestro corazón es un corazón eterno. Somos seres eternos.
Esa es la parte que la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres eternos. Y cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, nos prepara para ese propósito eterno. Por eso es tan importante nutrirse y recibir la palabra de Dios. Yo siempre digo que cuando uno está en un momento como este, preparado para recibir una palabra, bueno, en el caso mío, que soy el ministro, el que va a ministrar la palabra, yo tengo que decir que no te enfoques en mi vida, sino enfócate en lo que dice la palabra, en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene poder. No importa tanto que yo venga a este lugar a hablar de mis opiniones, de mi forma de pensar. No, lo que importa es que yo declare y hable la palabra de Dios. Y eso es lo que transforma. Por eso ahora cuando recibas cada mensaje, cada versículo bíblico, recibí de parte de Dios su palabra. Y eso te va a nutrir y te va a transformar. Si hay algo que tiene que cambiar, la palabra lo puede hacer. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Amén. La verdad nos hace libre. Cuando uno recibe una palabra que es verdad de Dios, bueno, si hay algún área en donde no teníamos claro algo o algún área en que había cierta oscuridad, la palabra nos trae libertad. ¿Cuántas veces a usted le pasó que en donde recibimos la palabra uno dice, mirá lo que dice Dios? Y es como que te hace un clic en tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra habló a tu corazón. La palabra produce libertad. También la palabra aumenta nuestra fe. Si hay alguien acá que está desanimado por algún problema, tiene algo difícil que está atravesando y está un poco debilitada su fe, bueno, la palabra, cuando oímos la palabra, nuestra fe aumenta. Qué maravilloso, ¿no? Porque dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando Dios más nos da la palabra, bueno, nuestra fe aumenta. Por eso el consejo para aquellos que se angustian, que están tristes, que bajan los brazos, les decimos, vení a la iglesia, buscá de la palabra de Dios. Y la gente te dice, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy mal? Si no tengo ganas, si estoy desanimado, si estoy sin fe. Y es donde más tenés que venir a buscar. ¿Por qué? Porque la fe va a aumentar cuando la palabra de Dios te hable. Cuando la palabra de Dios nos hable. Por eso si hay alguien angustiado, triste, deprimido, bueno, reciba en esta mañana la palabra y la palabra de Dios te va a sacar de esa situación, te va a levantar. Dios te habla y tu fe aumenta y te levanta, y esa fe en aumento te da la victoria después, porque por fe nos movemos y por fe conquistamos las bendiciones. Entonces, fíjese el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. ¿Está preparado para recibir la palabra? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy poderoso. Vamos a hablar de el poder destructivo de la envidia. Qué título, ¿no? Es fuerte. La envidia. Hoy nos vamos a armar, nos vamos a preparar para estar atentos en poder batallar en contra de la envidia. La envidia no es un tema menor en la vida. La envidia destruye, y vamos a ver esto en la palabra. Hay personas que han sido destruidas por causa de la envidia. Pero también hay personas que han destruido por ser envidiosos. Así que vamos a hablar de estos dos temas y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir, los que han traído Biblia, bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primer pasaje bíblico. ¿Están preparados para leer la Biblia? Libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 4, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor.
aquellos que se enojan, que tienen ira, bueno, también un gran problema. Más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Amén. Muy fuerte la palabra. Es tan fuerte que ni siquiera nos animamos a darle un aplauso a la palabra. Pero es palabra de Dios. Es palabra. ¿Vieron cuando la palabra de Dios te sacude? Es tan fuerte que no es muy motivacional este versículo bíblico, pero nos alerta. ¿Quién se va a poder sostener delante de la envidia? Los que tienen problemas de carácter, de ira, bueno, es malísimo, pero ¿quién se podrá sostener delante de la envidia? Y bueno, y tenemos que analizar esta palabra y este mensaje, porque es una realidad. Y para esto tenemos que estar preparados, porque también la palabra de Dios nos alerta, pero siempre cuando recibimos un mensaje vamos a ver que Dios siempre da la salida, la forma para salir airosos, para tener victoria. Jamás Dios te da una palabra fuerte y te deja con la espina para que te quedes mal, triste, angustiado y sin ninguna solución. Sino cuando Dios te habla, te va a dar, y si es una palabra fuerte como esta, que te habla de la envidia, nos va a dar las herramientas para que podamos vencer la envidia, para que podamos salir victoriosos. Así que vamos a hablar de denle un aplauso, no se quede con las ganas de hacerlo. Es palabra de Dios, siempre, siempre. Aún ante una tentación, dice la Biblia que si viene una tentación sobre nuestras vidas, si viene una tentación sobre todos nosotros, dice que Dios no va a permitir que esa tentación venga sin saber de que antes nosotros podemos soportar esa tentación. Quiere decir que Dios no nos va a tentar, no va a permitir que seamos tentados si nosotros no podemos soportar esa situación. Esto mismo lo aplicamos sobre las pruebas. Dios no lo va a permitir, pero cuando también lo permite, es que Él tiene preparada una salida victoriosa. Él tiene preparada la solución. Y esto es maravilloso. Si usted en este momento está pasando por alguna complicación, bueno, tiene que saber que si Dios lo permitió, es porque usted lo puede soportar. Es duro comprenderlo, pero si Dios lo permitió, lo podés soportar. Pero también si Dios lo permitió es porque Él ya tiene preparada una salida a ese problema. Él tiene una salida, Él tiene la solución para ese problema. Él ya lo preparó de antemano. Y esto es maravilloso. Y lo mismo sucede con la envidia. Vamos a hablar de la envidia, pero quiero también hacer mucho énfasis que los hijos de Dios tenemos la victoria. Los hijos de Dios tenemos la victoria sobre toda obra de las tinieblas. Pero también la envidia es una obra de la carne. La envidia es algo que todos tenemos y que también tenemos que combatir en nuestras vidas. Porque para ser envidioso no tenés que hacer ningún curso, Para ser envidioso no tenés que ir a ningún instituto, no tenés que leer un libro, no hay una forma de cómo convertirse en una persona envidiosa. No, esto te va a salir. Si le das lugar a la envidia, comienza a crecer en nosotros porque la envidia es algo de la carne. Solo. Ningún curso. Vas a ver que solo empieza a crecer en tu vida la envidia. Por eso también es algo que tenemos que combatir en nuestros corazones, en nuestras vidas y erradicarla totalmente, porque no solamente podemos ser víctimas de la envidia, sino también podemos ser victimarios. Porque siempre hablamos de los que nos tienen envidia, pero nunca nos hacemos cargo cuando nosotros somos envidiosos.
que la envidia ha crecido en nuestras vidas. Por eso lo importante de este mensaje de irnos en victoria, saber que nosotros vamos a vencer toda obra de envidia. La vamos a sacar de nuestras vidas. Esa es la promesa y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos casos que fueron víctimas de envidia, porque no está solo en este problema, sino que aún en los tiempos bíblicos, ya la historia dice que en la primer familia donde Dios creó ya hubo un problema de envidia. Vamos a ir a la Biblia. Primero, Caín mató a Abel por envidia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer homicidio en el mundo, primer homicidio en el seno familiar, y todo tuvo que ver por una causa de envidia. Por un problema en que Abel presentó un sacrificio a Dios y Dios lo aceptó, una forma de adorar, y Caín también presentó su ofrenda a Dios y Dios no lo aceptó. Quiere decir que el problema que tenía Caín era con Dios. Pero ¿qué pasó? Caín dejó de mirar a Dios y enseguida lo miró a su hermano, el que había presentado una ofrenda. Bueno, y por causa de esos celos y envidia, lo mató a su hermano. Ese es uno de los grandes problemas. Así que quiero primero detenerme en este punto. La envidia puede transcurrir, puede despertarse en cualquier lugar y muchas veces es hasta en el seno familiar. Tenemos que ser conscientes de esto. Por eso no te sorprendas si hay envidia en el seno familiar. Esto pasó desde el principio. Esto puede pasar, no te tienen que poner triste, poner mal, angustiar, ni sorprenderte, sino todo lo contrario, estar preparado porque esto puede pasar, ha pasado y puede seguir pasando, aún en el seno familiar suceden este tipo de problemas, ¿no? La envidia se activa y puede inclusive llegar hasta algo muy grave. Caín lo llevó al campo a su hermano. Yo cuando me imagino esta escena, me imagino que vamos al campo a cazar, a pasear, no sé, a ver las aves. Aprovechó esa confianza, esa hermandad, y ahí lo mató. Seguramente ese homicidio fue un acto de traición. Abel no se esperaba que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque no había un enfrentamiento. Bueno, muchas veces sucede esto, la envidia se aprovecha aún en la confianza, aún en una relación en donde alguien puede estar desprevenido. Entonces, por eso es tan importante estar alerta. Y no digo que usted esté perseguido de que alguien en el seno familiar le tenga envidia, pero sí no ser inocente y estar preparado, porque Dios nos enseña que la envidia puede ser destructiva. Y como hijos de Dios tenemos que estar preparados, porque Dios nos cubre, porque Dios nos guarda. Por lo tanto, hay que estar preparados. Otro caso. Los hermanos de José le tuvieron envidia. Un gran hombre allí en Génesis, José, levantado por Dios. Pero dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba sobre esto. Meditaba sobre ese problema. Quiere decir que era tan grande la envidia que le tenían los hermanos de José a José, que era notable, aún su padre se daba cuenta. Se le llamaba la atención la envidia, y los que conocen la historia o los que quieran conocer esta historia allí en Génesis, desde el capítulo 32, 33 en adelante, van a ver que es llamativo la maquinación que produce la envidia y el daño que le hicieron a José sus hermanos
por envidia, por envidia. Y su padre era consciente de esto, era consciente, pero esto es para reflexionar. Debemos estar cuidándonos, pero siempre hago énfasis en esto, no solamente en ser víctimas de la envidia, porque José fue una persona que fue víctima de la envidia por la envidia que le tenían sus hermanos. Pero también me pongo en el lugar del victimario. Hay personas, podemos llegar a ser personas como los hermanos de José, hacerle mucho daño a alguien inocente por el solo hecho de tener envidia. Por eso hay que erradicar la envidia de nuestros corazones. No hay que darle lugar ni para que nos ataque, ni para que nos arruine, ni nosotros también causar alguna víctima por la envidia. Amén. Otro caso. Vamos a ver, Jesús. Y acá no tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo ministerial. Tiene que ver con el pueblo de Dios. Dice, a Jesús los religiosos lo entregaron por envidia. Y Mateo capítulo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Hablando de Poncio Pilato. Poncio Pilato, el gobernador, se daba cuenta que los religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Celos ministerial, envidia. Otra gran pregunta que no te tiene que sorprender. ¿Por qué en la iglesia, por qué en el pueblo de Dios a veces hay envidia? Puede pasar, porque esta es una obra de la carne que se activa en cualquier lugar. Se activa en un lugar de trabajo, se activa en una familia, se activa en la iglesia, se activa en el pueblo de Dios, se activa en personas que aún conocen la palabra de Dios, como en el caso de los religiosos con Jesús. Lo entregaron, lo llevaron a la cruz del Calvario. Una de las razones fue que le tenían envidia. ¿Por qué? Porque a Jesús la gente lo escuchaba. A Jesús la gente lo seguía y entendían que su palabra tenía poder, que su mensaje era poderoso y que él hablaba de parte de Dios. Eso le causó envidia a los religiosos, que tenían todo el sistema religioso, el templo, toda la organización eclesiástica, todo eso les causó envidia de que Jesús, sin nada de eso, hiciera que la gente lo siguiera y escuchara su mensaje. Envidia ministerial. Quiere decir que también cuando hablamos de la envidia no tenemos que ser inocentes o hacernos distraídos de que entre los líderes, entre las iglesias, entre los ministerios hay envidia. También hay que erradicarla, porque puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Amén. Todas malas noticias hasta este momento. Denle un aplauso, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Quizás me estás mirando, estás escuchando esta palabra y dices, voy a cambiar. Vamos a escuchar algo más alentador. Pero prepárate, para ahora viene la parte buena. Yo te digo todo lo que puede pasar. Puede haber envidia en el seno familiar, en la iglesia, puede haber envidia en el ministerio, puede haber envidia en cualquier relación humana, puede haber envidia, puede haber envidia. Puedo ser envidiado y puedo ser envidioso. De cualquiera de las dos formas va a haber víctimas y va a haber personas que la van a pasar muy mal. Por eso la Biblia en Proverbios nos dice, ¿quién se va a sostener delante de la envidia? ¿Quién? Pero tenemos victoria en el Señor, amén. Tenemos victoria para ser libres de esta inmundicia, porque en definitiva es una obra de la carne que puede arruinar nuestras vidas, puede arruinar la vida de otros, y por lo tanto tenemos que tener victoria sobre la envidia. Y Dios la ha dado. Amén. Dios la ha dado. Así que denle un aplauso. Tenemos la victoria.
No pases a otro canal, pará que ahora viene la parte buena, la parte de bendición. La parte de bendición en donde Dios nos dice y nos advierte. Tenemos que estar atentos, no tenemos que ser inocentes con respecto a esto. Tenemos que tener cuidado, pero saber que hay victoria contra la envidia. Hay victoria, hay victoria. Y el caso más emblemático es Jesús, que a pesar de que los religiosos, las personas que teóricamente tenían que ser los que conocían la palabra de Dios y la vivían y lo llevaron a la cruz del Calvario, Dios aprovechó esa situación para que todos nuestros pecados tuviesen redención. Y Cristo fue a la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Quiere decir que el diablo puede planear hacer daño, el mundo puede planear hacer daño, pero Dios lo revierte en bendición para sus hijos. Porque hay una palabra que dice que para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que aun si alguien te envidia, si alguien planea hacerte mal, bueno, Dios va a hacer que esa situación se transforme en bendición para tu vida. Pasó con Jesús, que lo que los religiosos planearon para mal terminó siendo una bendición para toda la humanidad. Pasó con José también. Pasó con José, que lo que sus hermanos planearon y lo vendieron como esclavo, y él todo lo que tuvo que sufrir, dice la palabra de Dios, y él mismo lo reconoce y se lo dice a sus hermanos: todo lo que ustedes planearon para mal, Dios lo transformó en bendición. Acá estoy en Egipto y soy el segundo del faraón por todo lo que ustedes me hicieron. Dios bendice a sus hijos. Y esta es la gran bendición. Dios transforma todo en bendición, todo. Aún la envidia de otros. Y esto es maravilloso. Bueno, pero vamos a algunas preguntas de este mensaje. ¿Cómo evito ser envidioso? Vamos primero con la parte que tiene que ver conmigo, con las malezas que tengo en mi corazón. Porque a veces es fácil decir: me tienen envidia, me tienen celos, fulano, mi pariente, mi cuñada. ¿Cuántas uno veces escucha: mi cuñada me tiene envidia? Entre cuñados y cuñadas puede ser. Hermanos, familia, primos y amigos. Bueno, envidia, me tienen, me hace. Bueno, pero vamos a tratar primero el problema: ¿cómo evito yo ser el envidioso? ¿Cómo evito que esta inmundicia esté en mi corazón? Porque esto es muy importante, reconocer que no siempre somos víctimas, sino a veces nos podemos convertir en victimarios. A mí me gusta mucho a veces analizar qué hubiese hecho yo en los tiempos de Jesús. ¿Hubiese estado del lado de los religiosos? ¿O hubiese estado allí con los discípulos, al lado de la cruz? Y muchas veces uno analiza y en diferentes acciones a veces tenemos que darnos cuenta que estaríamos del lado equivocado por nuestra actitud, por envidia. Y ser conscientes de esto y reconocer nuestra condición. Por eso es bueno cuando nos presentamos en la cruz del Calvario, reconocer de que somos pecadores. ¿Cuántos reconocen que son pecadores? Muy bien. Vamos bien. ¿Cuántos reconocen que a veces la envidia puede crecer en sus vidas? Bueno, es bueno reconocerlo, que ese cardo, ese yuyo, esa cizaña puede estar en tu vida y puede comenzar a crecer. Puede estar. Y la Biblia nos advierte sobre esto, que debemos tener cuidado, porque ahí es donde la palabra de Dios nos hace libres. Ahí es donde la palabra de Dios actúa en nosotros y nos da la libertad. Entonces, si querés evitar ser envidioso, bueno, vamos a escuchar qué nos dice Dios por medio de la palabra. Primero, ¿qué nos dice el Señor? Mirar a Cristo, no compararse con nadie y pedir a Dios por todo. Ahí es donde tenemos
la victoria para no ser envidiosos. Mirar a Cristo, no compararse con nadie y pedir a Dios por todo. Tiene que ver con no mirar al prójimo. También el mandamiento dice, no codicies nada de lo que tiene que ver con tu prójimo. ¿Sabe por qué lo dice? Para evitar la envidia. El gran problema es cuando dejamos de mirar a Cristo. Yo estoy seguro que si Caín hubiese seguido mirando a Dios, tenía la oportunidad de que Dios le dijera, mira, este sacrificio no me gustó porque así no se ofrenda. Así no se hacen los sacrificios, hacelo de otra manera. Y listo. Pero ¿cuál fue el problema de Caín? Se desenfocó. Enseguida miró a ver qué había hecho Abel. Y ahí la envidia comenzó a crecer. Entonces la clave para no ser envidiosos es siempre mirar a Cristo. Nunca mires al prójimo. Nunca te compares con el otro. No mires... Y la Biblia en el mandamiento dice, no codicies nada de tu prójimo, no mires su familia, no mires su casa, no mires su economía, no mires su ministerio. Enfócate en Cristo, en lo que Dios tiene para tu vida. Ahí, esa es la clave. Mirá a Cristo. Uno de los grandes problemas de la sociedad es que nos miramos demasiado. Por eso se venden tanto las revistas de los chismes. Por eso cuando en las redes dicen fulano perdió toda su fortuna, todos miramos. Y fulano ahora se compró un auto nuevo, todos miramos. Porque estamos acostumbrados a mirar lo del prójimo. ¿No? Es una realidad. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Mirar a Cristo, mirá a Cristo, enfócate en Él y no te compares, nunca te compares con el otro o con la otra, no te compares, mirá a Cristo y tenés que sí buscar lo que Dios tiene para tu vida, que es especial, que es único, que es original. Y que es para tu vida lo mejor que Dios ha preparado. Y vuelvo a la palabra de Efesios capítulo 2, versículo 10. Él preparó bendiciones de antemano para tu vida. No te enfoques en la vida del otro. No mires al otro. No mires a la otra persona. No te enfoques, enfócate en Cristo. Esa es la clave. Y después... pedir por todas las necesidades, pedir por todo. ¿Qué nos dice la Biblia aquí? Dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Cuando empezamos a querer tener, la codicia empieza a apoderarse de nosotros y empezamos a arder de envidia, totalmente desenfocados. Amén. Hermano, hermana, si estás mirando, recibiendo esta palabra, no te desenfoques, no mires. Y eres muy común. ¿Por qué? Porque el mundo te muestra mucho, inclusive muestra, y la Biblia hace énfasis. Cuando preparaba este mensaje hay muchos pasajes, y buscalos allí en Proverbios y en los Salmos, en donde te dice, no mires al impío cuando prospera, no mires al corrupto cuando prospera, no mires al ladrón cuando prospera y no tengas envidia de él. Tenemos la tendencia de mirar y mirá todo lo que tiene, mirá, anda en un auto tan lujoso, mirá todo lo que hace y empezamos a arder de envidia. Por eso la palabra de Dios nos advierte de erradicarla de nuestras vidas y tener cuidado. Y fíjese qué nos dice Santiago, dice, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque no pedís. ¿Cuál es la clave? Enfocados en Cristo, mirando al Señor y pedirle a Él. Pedirle a Él. Pedirle a Él. Pidámosle a Él lo que necesitamos. Pidámosle a Él lo que necesitamos. Pedile a Él.
No estés mirando a los demás qué tienen, qué no tienen. Pedile a Él, lo que quieras, pedile. De última te dirá, esto no te lo doy. No te lo doy. Te voy a dar esto que es mejor para vos. Porque nuestro Padre Celestial sabe qué es lo mejor para nosotros. De última te dirá, te voy a dar otra cosa mejor todavía. Te la voy a dar mejor. Pero pedile a Él, debemos pedirle a Él. Mire qué simple es y cómo evitamos la envidia cuando empezamos a mirar y ardemos de envidia y no le pedimos a Dios. Y Dios nos está mirando, nuestro Padre Celestial nos mira y dice, ¿por qué no me lo pedís? Te puedo dar cosas mejores, originales para tu vida, pedímelo. Entonces, primer paso, no te enfoques mal. No mires al prójimo, mira a Cristo y no te compares con nadie y pedí por todas tus necesidades, todas. Segundo, ser agradecidos por lo que tenemos y andar en el amor de Dios. Y vamos a Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Ahí es la clave, para no ser envidiosos, llenarnos del amor de Dios. Necesitamos del amor de Dios. Estamos en un mundo que se está llenando de mucho egoísmo. La gente quiere más y más, lleno de codicia y amontona. Y aún en el pueblo de Dios notamos ese espíritu. La gente quiere todo para su vida. Muy pocos oran por los demás. Cuando uno convoca una reunión de orar por milagros, hay multitudes. Pero cuando uno convoca una reunión de intercesión para orar por otros, son muy pocos los que vienen a esa convocatoria. ¿Por qué? Porque todos están dispuestos a venir o orar por sus necesidades, pero muy pocos oran por las necesidades de otros. Y esta es una realidad que tenemos aún en las iglesias, aún como cristianos. A veces debemos analizar nosotros cuando cuando tenemos nuestro tiempo en la presencia de Dios y oramos, cuando estamos allí orando, ¿cuánto tiempo gastamos en donde estamos pidiendo por nuestras necesidades o pedimos por las necesidades de otros? Y vamos a ver que muchas veces todas nuestras oraciones están enfocadas a nuestra necesidad. Entonces, empezar a ver de que también tenemos que aprender a entender que hay otros que tienen necesidad. Tenemos que aprender a compartir, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene envidia. Cuando nos llenamos de su amor, tenemos la misma actitud que tuvo Cristo para ir a la cruz del Calvario, que aún se despojó de su lugar de Hijo de Dios. Se despojó y dice la Biblia que no tuvo nada a qué aferrarse. Imagínate en el lugar de Cristo. Quizás nosotros nos aferraríamos y diríamos, no, yo el trono no lo dejo por nada. Yo de acá no me muevo. Que hagan algo ellos, que se arrepientan, que cambien de vida, pero yo el trono no lo dejo. Pero sin embargo Cristo dijo, yo me bajo de mi trono. Hola. Yo dejo mi lugar y me entrego por los pecadores. Me despojo. Ese es el verdadero amor. Por eso es tan importante, para evitar la envidia en nuestras vidas, estar dispuestos a dejar algo por el otro, estar dispuestos a ceder, estar dispuestos a, inclusive, no aferrarnos a nada de este mundo. Eso nos va a ayudar, ese es uno de los antídotos más importantes
en contra de la envidia. Amén. Así que dice, no debes tener envidia con el amor de Dios. Tercer paso, no codiciar nada del prójimo. No codiciar nada del prójimo. Que dice Job, capítulo 5, versículo 2, dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Fíjense que siempre está relacionado. Hay muchos pasajes bíblicos que relaciona el que tiene ira y es contencioso y enseguida toca este tema, al que tiene problemas de carácter y luego habla de la envidia. Siempre, porque está muy relacionado. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios nos va a hablar y desafiar continuamente es que tengamos control de nosotros mismos. El que tiene ira se descontrola fácilmente. El que tiene ira pierde los estribos fácilmente y es muy parecido a la envidia. El que tiene envidia comienza a descontrolarse y hace cosas que no tienen sentido y que son una locura. A mí me parece una locura que alguien pueda entregar a su hermano a la esclavitud, venderlo por envidia. Pero hubo gente que lo hizo. Pero lo más increíble que no fue uno, lo hicieron 10 hermanos. ¿Me entienden? Hubo muchas personas que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ser envidiosos y vamos a vender a nuestro hermano menor como esclavo. Y eso es terrible. Eso solo lo puede producir la envidia. Por eso es tan importante erradicar de nuestros corazones toda clase de codicia. Toda clase, si por alguna razón la mirada se te va a lo que tiene tu prójimo, a aquellos que amás, que te rodean y te enfocás demasiado en los demás, es tiempo de cambiar de actitud, renunciar a esa forma de vida. Empezá a mirar a Cristo y enfocate en lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Y estoy seguro que lo que Dios tiene es algo grande y es algo glorioso. Amén. Algo muy grande. Debemos aprender a tener grandes sueños y grandes proyectos. Que no sea cosa que por envidia tengas un montón de bendiciones y no las valores, no te des cuenta que las tenés porque estás enfocado o enfocada en la vida de otras personas. Amén. Vamos a orar y sacarnos toda clase de inmundicia. Ahora en un momento vamos a orar, vamos a poner la mano en nuestro corazón y si ves que está naciendo alguna plantita de celos y de envidia, arrancarla de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muchas veces es una forma de vida familiar. Las familias nacen con este espíritu, con esta obra carnal y se convierte en un espíritu o en una forma de vida familiar. Las familias se envidian y nuestros hijos, nuestros nietos nacen con esta inmundicia y se crían en este ambiente. Bueno, lo tenemos que erradicar de nuestros hogares, lo tenemos que erradicar de las iglesias, lo tenemos que erradicar de nuestras familias, de los lugares de trabajo, enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nada más. Y ahí es donde está la victoria. Ahí. Así que ahora en un momento vamos a orar para que Dios nos saque toda clase de inmundicias. Pero esto se debe convertir en un estilo de vida. Cuando ves que estás en tu casa, no hables de los demás. No le saques el cuero a nadie, como decimos los argentinos. No hables. No le saques el cuero a nadie. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, las bendiciones, lo que Él te va a dar. No mires. Si estás mirando demasiado lo que tiene tu vecino, qué auto, qué casa, qué pinta, qué compra, bueno, no mires más. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y así en todo aquello que a veces corremos el riesgo de enfocarnos y que no sirve, porque Dios quiere, el Señor quiere que lo miramos a Él.
Ahí es donde vamos a ver realmente las bendiciones buenas y vamos a tener sueños y proyectos grandes para nuestras vidas. Amén. Vamos ahora, ¿qué hacemos cuando la envidia nos ataca? Hasta ahora tocamos el tema cuando somos victimarios y todos hemos reconocido que todos podemos ser envidiosos. Todos. Es algo que nace. Pero ahora vamos a ver cuando somos víctimas de la envidia, como lo fue el Señor ante los religiosos, como lo fue Abel ante Caín, como lo fue José delante de sus hermanos, todos. Y la palabra de Dios nos enseña cómo vencer la envidia. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Cómo soy librado de los que me envidian? ¿Cómo voy a ser librado? Dios me va a librar. Yo tengo la victoria en contra de la envidia. Así que primero, saber que la bendición de Dios genera en otros envidia. Tenemos que ser conscientes de que cuando somos bendecidos por Dios, eso genera en otros envidia. No ignorar esto, tenemos que darnos cuenta que la bendición genera envidia. Así que si hay algo que no lo sorprendió a Jesús, no lo sorprendió a José, y a Abel, pobre, no sé si se alcanzó a dar cuenta porque los mataron, es que la bendición despierta envidia en otras personas. Y fíjense lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando está la bendición de Dios, hay excelencia de obras. Y eso hace que otras personas tengan envidia sobre tu vida. Así que hay que estar preparado para eso. No te tiene que sorprender. Cuando Dios te empieza a bendecir, va a haber personas que van a tener celos y envidia de tu vida. Pero no es para que te sientas perseguido, simplemente es para estar preparado, para estar alerta. No te tenés que sentir mal y angustiar por esta situación. Es algo normal que a Jesús le pasó. Y si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Así que primero, estar preparados, porque es algo que puede pasar. Segundo, buscar a Dios y habitar en su presencia. Acá está la clave. Enfocados en Cristo, buscando a Dios. Debemos buscar a Dios. Esa es la clave. Hay gente que se da cuenta que le tienen envidia, pero empieza a tener una especie de obsesión, de pánico, de temores. Y vive, inclusive creyentes, viven pidiendo oración porque le tienen envidia y porque le hacen mal por envidia, perseguidos, angustiados, tristes. A veces es mejor, uno se pregunta, ¿qué necesidad? Le conviene ni enterarse de que lo envidia. Pero sin embargo Dios nos dice que tenemos la victoria. Somos vencedores en contra de la envidia. Y fíjense, lea después allí en su casa o cuando esté siguiendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, lea la historia de José y va a ver que realmente José fue víctima de la envidia. Pero fíjese también las bendiciones de este hombre, cómo fue transformado por Dios y bendecido en todos sus caminos, porque Dios le dio la victoria. Y acá, ¿qué nos dice Hechos? Capítulo 7, versículo 9, ¿por qué José tuvo la victoria? Los patriarcas, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero acá está la clave. Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. ¿Va a haber gente que te tenga envidia? ¿Va a haber gente que te tenga envidia? Amén. Porque la bendición de Dios produce envidia. Va a haber personas. Tenemos que ser conscientes de esto y no nos tiene que agarrar ni desprevenido y no nos tiene que caer como un baldazo de agua, no nos tiene que poner triste ni angustiar. Tenemos que ser conscientes de que puede pasar. Pero la clave es que estemos con Dios. Como José. La clave es estar tomado de Dios.
si está tomado de Dios, aun si alguien maquina hacerte daño, Dios lo va a transformar en bendición. Dios lo va a transformar en bendición. No te preocupes tanto por los que te tienen envidia. Preocúpate por estar bien con Dios. Solamente eso. Preocúpate por estar bien con el Señor. Ahí. Vos tomate de Dios y la bendición de Dios viene. Por eso, José estaba con el Señor y Dios lo bendijo a José. Los hermanos ardían de envidia, pero Dios lo bendijo a José. Y eso es lo importante, enfocados en Cristo. Otra enseñanza, siempre bajo su protección. Siempre bajo su protección. ¿Qué nos dice el Salmo 91:4? Esta hermosa palabra dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Cubiertos por Dios. Preocúpate que Dios te cubra. Todos los que somos hijos de Dios tenemos esta protección. Cubiertos. Ponete siempre bajo tu protección. Que tu oración continua sea, Señor, yo me pongo bajo tus alas. Y fíjese que te dice, te cubre. Inclusive yo uso mucho este texto para que Dios te cubra y que muchos no vean realmente. Que no hay necesidad de que te vean. Porque a veces algunas personas para ser libres de la envidia, para ser protegidos de la envidia, se esconden y tienen miedo de mostrar, tienen miedo de andar. Y es verdad, es como una forma de defenderse, un medio que hay en nuestra mente, en nuestro ser para protegerse. La tendencia a ocultar o a taparnos para que otros nos vean, no vean y así nos protegemos. Está bien, pero eso trae una parte de protección. No es tan seguro. Para mí la mejor cubierta es que Dios me cubra. La mejor protección. Que Dios te cubra. Deja que Dios te cubra. Deja que Dios te cubra. Cubrite en el Señor. Cubrite en el Señor. Si quizás te está yendo bien y ves que otros pueden tener celos y envidia, bueno, no tenés que andar fingiendo de que estás en miseria a pesar de que estás bien. No, decirle, Señor, cubrime. Señor, cubrime. Quizás tu familia es hermosa y ves que otros pueden envidiarla. No tenés que andar ocultando y fingiendo que tenés problemas para que otros no te tengan envidia. No, decirle, Señor, cubrime. Cubrime, Él te va a cubrir. Y Él algunas cosas que van a ser importantes que te tiene que proteger, Él va a hacer que aún se vean menos. Pero deja que Dios te cubra. Bajo sus alas estamos seguros. Tu familia bajo sus alas está seguro. Tu ministerio bajo sus alas está seguro. Tu economía, tus bienes, bajo las alas de Dios estamos seguros. Estamos seguros. ¿Cuántos quieren esta protección divina? Bueno, los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos hermanos y hermanas nos están acompañando también. Recibí esta bendición. Ponete bajo su cubierta, bajo su protección. Y nada te va a tocar. Nada va a tocar a tu familia. Y aún tenemos esta gran bendición, esta promesa, que Dios nos dice que si alguien planea hacerte mal, Dios lo va a tornar en bendición. Qué maravillosa promesa, que Dios tiene esa capacidad de torcer lo que tu enemigo o aquel que te tiene envidia quiere hacer en contra de tu vida. Dios lo puede cambiar para que eso sea algo a favor nuestro, a favor de sus hijos. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te invito a levantar tus manos. Vamos a orar con los hermanos que están conectados en las redes.
recibimos esta palabra, Señor, y te damos gracias por ella. Gracias, Jesús. Padre, ponemos en alto tu nombre. Y si hay algo en nuestras vidas, si hay cizaña, si hay maldad, si hay envidia, Señor, si hasta ahora nos hemos enfocado en alguna persona y no en tu presencia, y te hemos dejado de mirar, te pedimos perdón. Si hay envidia por algo que tiene nuestro prójimo, te pedimos perdón. Si hay envidia ministerial, envidia en la iglesia, envidia en la familia, te pedimos perdón y renunciamos a esta inmundicia. Ahora, en el nombre de Jesús. Y Señor, nos ponemos bajo tu cubierta, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Señor, declarando que ahí estamos seguros de toda obra de maldad. Por eso te damos toda la gloria y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.